Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales están sintonizando mi canal y están prestos para escuchar este siguiente mensaje, sean todos bienvenidos. Hoy este día vamos a dar inicio lunes 2 de septiembre del año 2024. Vamos a dar el estudio que sigue en el libro de Hechos. Es el estudio número 4 y los estudios son parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que Dios nos dé la revelación, la interpretación para poder entender su palabra. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, Padre, me dispongo a exponer tu palabra, pero no sin antes pedir tu dirección. Pedirte, Señor, que seas tú quien hables a través de mis labios, que los unjas, que seas tú hablando a los corazones de todos aquellos que en este momento están preparados para escuchar este mensaje, esta palabra, este estudio. Yo me deposito en tus manos, Señor, Padre, para glorificarte a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Reprende toda obra del diablo que quiera levantarse, que quiera disturbar a las personas que están prestas para escuchar este estudio. Y Padre, a ti sea la gloria hoy, mañana y siempre, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 6 del libro de los Hechos y es el estudio número 4. Dice así la palabra del Señor. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, aquí en esta lectura, en estos primeros 7 versículos, estamos mirando cómo los apóstoles, dice que crecía en gran número la iglesia, o sea, de los discípulos, aprendices, crecía en gran número. Y dice que como crecía en gran número, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entre ellos murmuraban, dice, de que las viudas de aquellos, de los hebreos, o de los griegos, perdón, eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos cómo las personas necesitadas, las personas que no tenían comida, iban
y se reunían para recibir comida. Recibir literalmente platos de comida. Y los que se encargaban eran las hermanas de cocinar y los hermanos, los apóstoles, andar atendiendo a las mesas, llevando la comida. Y era tanta la gente que pues ellos no les daba tiempo ni de salir para predicar. Entonces ellos, dice que los 12, y no incluía a Judas. Recordemos que Judas ya se había ahorcado. Aquí habla de 12 incluyendo a Matías. Acuérdense que después de que Judas se ahorcó, los mismos apóstoles escogieron a 2, a Barsabás y a Matías, y oraron a Dios supuestamente para pedirle que escogiera a cuál de los 2 quería que sustituyera a Judas. Y ellos escogieron a los 2 y que Dios decidiera. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó en Matías. Y desde entonces Matías se contó entre los 12. Por eso aquí habla de los 12 con Matías. Ya les expliqué en el estudio anterior cómo respecto a esto, pues Matías, nomás lo único que se sabe es, aquí no habla de Matías, yo lo estoy explicando, porque habla de los 12, y Judas ya se había ahorcado y no había otro. Pablo todavía no se convertía a Cristo, Pablo era el azote de ellos. Más adelante vamos a ver la conversión de Saulo. Entonces, aquí dice que les dijeron a los ancianos, o sea, los cristianos más maduros, les dijeron que escogieran, dice que escogieran a 7 hombres, porque dice, porque no es justo que dejemos la palabra de Dios, o sea, que dejen de predicar la palabra para servir a las mesas. Entonces, aquí vemos que estaban llevando platos de comida a las mesas donde estaban todos los necesitados, los que acudían a comer. Y por esa razón es que dice la palabra de Dios, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y cuando habla de eso se refiere tanto al alimento material, como lo estamos viendo aquí, y tanto como el alimento espiritual, que es la palabra que sale de la boca de Dios, que fue lo que Jesús dijo cuando después de que fue bautizado y fue llevado en el Espíritu al desierto, y que por 40 días estuvo orando, ayunando, y después de 40 días tuvo hambre. Y cómo es que el diablo llegó a tentarle. ¿Por qué? Porque tenía hambre. El diablo siempre te va a tentar en la debilidad, donde más estés débil. Entonces, por esa razón es necesario, como dice la palabra, miren con diligencia cómo andan. Si tú sabes cuál es tu lado débil, es donde debes de fortalecerte ahí. ¿Para qué? Para que no te tiente Satanás. Al Señor Jesús estaba débil en cuanto a la comida, tenía hambre, y el diablo se le apareció, ¿verdad?, a tentarlo. Y ahí fue donde le dijo pues que hicieran, si era hijo de Dios, estaba metiéndole la duda a Jesús, que dudara que no era hijo de Dios. Por eso le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y ahí es donde el Señor Jesús le dijo, apártate, Satanás, apártate de mí, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no está diciendo ahí que de toda palabra que está escrita, de toda palabra de Dios que está escrita, no. Dice, sino de toda palabra que sale en ti. Está hablando en tiempo presente, que sale de la boca de Dios. Y esa palabra sale de la boca de Dios cuando el siervo de Dios va a predicar un mensaje. Porque una cosa es andar predicando el evangelio a los inconversos, y otra cosa es predicar la palabra de Dios
en el púlpito, en el templo, porque ahí es directamente Dios el que habla por medio de sus siervos, a los cuales, como dice Mateo 24:45, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El Señor es el que nos pone sobre su casa para dar el alimento a tiempo. Entonces, ese alimento a tiempo es cuando el siervo de Dios se postra y se pone en oración a pedir a Dios qué es lo que tiene que predicar, cuál es el mensaje que tiene que llevar a la iglesia. O sea, cuál es el alimento que va a llevar a la casa, servir a la mesa. Y ahí es cuando Dios nos da los mensajes para que se prediquen. Y ese es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, se fortalezca, se santifique. Ese es el alimento, el que sale, la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando Dios dice, Pedro, en mi caso, ¿verdad? Quiero que prediques este mensaje. Y Dios me da el mensaje. O como decir, quiero que prepares unas albóndigas y les des de comer a mi pueblo. Entonces, como Pedro, Dios lo puso porque Dios lo preparó para que fuera un buen cocinero y preparara el alimento bien hecho. Entonces Pedro llega al refrigerador donde está toda la comida, para preparar la carne, los vegetales, leche, huevos, todo, que es la palabra de Dios, la Biblia. Aquí se encuentra todo ese alimento. Entonces, solamente que hay que prepararlo. Hay que prepararlo y se cocina en el fuego del Espíritu Santo. Y ya cuando se ha preparado, se ha cocinado, es cuando se sirve a la mesa. O sea, es cuando me paro, tanto yo como cualquier otro siervo que Dios llamó, nos paramos enfrente al púlpito y empezamos a dar el alimento que sale de la boca de Dios. Yo dejé de dar un tiempo de dar el alimento porque hay veces que te sientes indispuesto, te sientes mal y no puedes prepararlo. O hay veces que te indigna ver que les preparas el alimento. Es como una madre que se esfuerza para preparar su alimento y los hijos irrespetuosos, los hijos malagradecidos, en lugar de llegar y comer el alimento, lo desprecian, lo dejan, lo medio picotean y lo dejan. Y eso las mamás lo saben claramente, cómo se molestan de que dejen la comida ahí o que no quieran comer, nomás estén jugando la comida. Y es lo mismo espiritualmente. A mí como siervo de Dios me indigna el que me pase tiempo orando, meditando, cociendo ese alimento para darlo, y los hijos, los que van a comer, en lugar de recibirlo, disfrutarlo, lo menosprecian y nomás lo medio andan picoteando y no lo comen para que sean fuertes, los nutra y así puedan vencer toda artimaña del diablo. Por eso es que muchos cristianos son mediocres, o sea que andan a medias porque están todos raquíticos, no se alimentan, y cuando les gusta la comida chatarra, o sea, esos alimentos que le dan los falsos pastores, los falsos predicadores, esa es la comida chatarra, que no te nutre, no te fortalece. Pero el alimento que te da el siervo de Dios, ese es el que sale de la boca de Dios, ese te va a fortalecer. Eso es lo que Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento. Y por esa razón dejé yo de subir mensajes, una de las razones. Pero Dios ha puesto en mi corazón, ha estado hablando y ha estado dándome mensajes. Ya nada más es cuestión de que yo me siente a cocinarlos y cualquier rato empezaré a subirlos. Y es el deseo de mi corazón que todos aquellos que están escuchando puedan ser alimentados.
Bueno, volviendo al punto, entonces aquí habla de que el diezmo que, como les decía, del diezmo que se llevaba, era para que hubiera alimento en su casa. Se refería, como les dije, al alimento material, comida, y tanto como al alimento espiritual. El alimento material, pues tienen que ir a comprar la comida a la carnicería, al supermercado, y luego prepararla. El alimento material era lo que estaban haciendo los apóstoles ahí. Hermanas que cocinaban con el dinero de los diezmos que daba al pueblo, los cristianos, los que obedecían a la palabra, ¿verdad? O sea, los primeros cristianos, porque los primeros cristianos fue la iglesia de los 12 apóstoles, con los siguientes discípulos que siguieron haciendo hasta el presente. Entonces aquí vemos cómo los apóstoles dijeron a los ancianos, a los líderes ya maduros, les dijeron, los convocaron a la multitud de los discípulos, dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces es necesario, dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oiga, porque era un trabajo, pero ese trabajo de servir la comida no era cualquier persona, no. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser escogidos que fueran de buen testimonio? Es lo que está diciendo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué pedían los apóstoles a los demás que reunieran y que buscaran a 7? ¿Por qué quería que fueran así como lo dice aquí, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Porque lo que pasa, que si no escogían hermanos espirituales, hermanos que tuvieran todas estas cualidades, iban a hacer favoritismo, iban a dar más a sus amigos, iban a sus familiares, les iban a dar preferencia o les iban a servir mejores platos. Y ese era el problema que estaban pasando ahí, pero ahí no era porque recordemos que eran los apóstoles los que estaban sirviendo y no estaban teniendo favoritismo, sino que ellos atendían, y dice que los griegos estaban diciendo que nomás a los hebreos atendían, pero que a las mujeres griegas no les daban, no las atendían igual. Pero no era eso, no era que ellos tenían favoritismo, sino que era tanta la gente que llegaba que ellos no les daba abasto. Y bueno, así pasa, a veces se sientan y van dando los platos, y pues se sientan entre personas que se conocen, personas que hablan el mismo idioma. Recordemos que los hebreos hablaban el hebreo, y los griegos, ¿qué dice aquí? Los griegos pues hablaban el griego. Entonces se separaban y había grupos así que se revolvían. Y eso era la discusión, y por esta razón es que los apóstoles dijeron que buscaran a esos 7. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, para que ellos se encargaran de orar y predicar. Y en mi caso es algo parecido. Yo me he estado encargando ahorita de varias cosas y no he salido a predicar como salía anteriormente. Tengo unas cosas pendientes que estoy arreglando, pero ya estoy para terminar y dedicarme de lleno a la predicación. Pero aún así, donde quiera que yo ando aquí, yo no paro de predicar. Pero, como dice la Escritura, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Yo ando predicando aquí fuera de tiempo, pero a tiempo es cuando agarro y salgo, voy a
cualquier estado, cualquier lugar, a México o aquí mismo en Estados Unidos, pero voy con el propósito de predicar. Ese es a tiempo, donde dedico el tiempo. Pero el cristiano, el siervo de Dios, predica a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, entonces aquí ellos hicieron eso, ¿verdad? Y dice en el verso 5, dice que les agradó la propuesta a todos, a toda la multitud, y eligieron a 7 varones. El primero fue Esteban. El segundo dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, no era cualquier persona, Esteban. Y dice, escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, Nicolás era un prosélito. Prosélito quiere decir aprendiz. Era una persona nueva que estaban empezando a discipular. Era de Antioquía. De allá era Nicolás. Entonces, ya que tuvieron a los 7, dice, los presentaron ante los apóstoles. O sea, porque no los escogieron los apóstoles, los escogieron los mismos, la multitud de cristianos. Y como les dijeron, tienen que tener estas cualidades, o sea, que sean hombres con sabios, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y esos eran los requisitos. Entonces los escogieron y los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dice que y crecía la palabra del Señor. O sea que ya que los impusieron las manos, ellos se encargaron de ese trabajo, y los apóstoles se encargaron de seguir predicando y ganando muchas almas. Y por eso dice, y crecía la palabra del Señor. Crecía. Quizás sea una mala interpretación aquí, porque la palabra de Dios no crece, sino ya está dada. Más bien, crecía el número de personas que escuchaban y se convencían por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es esa la razón por lo cual yo estoy dando estos estudios, y se titula Parafraseando el Nuevo Testamento. O sea, para sacar a luz las cosas que no se pueden entender claramente. Como ahorita, desde que empecé a leer, les explicaba yo, ¿verdad? De la comida espiritual, la comida sólida. Les explicaba yo de los diáconos, cómo tenían que ser escogidos, que fueran espirituales, para que no cayeran en el favoritismo, ¿verdad? A darles a sus familiares. Y aquí vemos también cómo les estoy explicando este punto, que crecía la palabra del Señor. Y como les dije, no es que la palabra crecía, sino se seguía predicando, extendiendo más la palabra, llevando a más lugares, y más gente era convencida y convertida por la palabra de Dios al cristianismo. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Aquí lo vemos, lo que les estaba diciendo. ¿Por qué se multiplicaba el número de los discípulos? Porque les llegaba la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí es una cuestión de traducción, de pronunciación, para poder entenderlo. Dice que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga, qué importante es esto. Dice que muchos de los sacerdotes, ahí se está refiriendo a los sacerdotes fariseos, que eran hebreos o judíos, se les nombraba ya judíos, porque eran de Judea. Entonces vemos cómo al escuchar la palabra, dice que muchos de los sacerdotes, dice muchos, no dice unos cuantos, o 2 o 3, no, dice muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, quiere decir, se convertían a Cristo. Porque la fe es la que nos viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es fe?
certeza, seguridad y convicción de algo que no ves, pero que lo esperas. Entonces ellos, cuando dice obedecían a la fe, quiere decir que se convencían y creían y actuaban. Eso es obedecer a la fe, actuar. Eso es obedecer a la fe, actuar. Entonces se convertían. Porque la fe sin obras está muerta. O sea, si creían, se convencían, pero no actuaban, no se convertían, no proclamaban al Señor Jesús como su Señor y Salvador, eso es actuar, eso es creer. No podían adquirir la salvación. Y eso lo encontramos allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, donde dice, en Efesios 2, 8 y 9, donde dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, pues es un don de Dios. Oiga, ellos obedecían a la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, pues es un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. Ya en Romanos 10, 17, el apóstol Pablo nos dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, esa fe que te viene por el oír, cuando oyes la palabra de Dios, ya que te llegó esa fe, tú tienes que ejercitarla. Tú tienes que actuar. Porque si no actúas, no obras, entonces la fe sin obras está muerta. O sea, si te convence la palabra, empiezas tú a creer, y de hecho lo crees porque ahí estás presente, estás escuchando este mensaje. Entonces, cuando tú ya lo crees, pero si tú no te conviertes a Cristo, ahí en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 lo dice bien claro, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que si nada más crees de corazón, porque escuchaste la palabra te llegó a tu corazón, pero tú nunca lo confesaste con tu boca, nunca invitaste a Jesús a entrar a tu corazón. Y cuando habla tu corazón no me refiero a la bola de carne que bombea la sangre. Cuando habla de corazón se refiere al centro. Dios quiere ser el centro de tu vida. Él quiere que le des el centro, el control. Y el centro de cada persona es su mente, su pensamiento. ¿Por qué? Porque una persona que no está bien de su mente, no está bien centrada. Y hasta luego le dice, oye, céntrate, ubícate. ¿Por qué? Porque no están bien centrados. Pero una persona centrada es aquella persona que está bien de su mente, que entiende las cosas y que actúa conforme al entendimiento. Entonces, si Dios por medio de su palabra te da la fe y tú la recibes, o sea, empiezas a creer, esa fe tiene que crecer. Y se hace crecer cuando tú la ejercitas. O sea, cuando tú confiesas al Señor Jesús como el Señor de tu vida. Cuando lo invitas a entrar a tu corazón, a tu mente, le dejas el control de tu vida para que alcances la salvación, para que te cambie tu forma de pensar. Por eso allá en Romanos 10, 17 dice, dice que cuando la persona, Romanos 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Ahí lo vemos, es en Romanos 10:17, perdón. Romanos 10:17, ahí dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Dios nos da la fe cuando oímos su palabra y necesitamos ejercitarla. Y aquí es lo que nos está hablando esta escritura. Dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, o sea, se convertían a Cristo. Bueno, vamos a hablar otro punto. Verso 8 es otro tema. Y Esteban, o sea, recordemos que Esteban era un diácono. Se les nombró a esos 7 diáconos. Un diácono es un servidor, una persona que está para servir a la mesa, a los platos. Ahora ya espiritualmente, a la iglesia, un diácono es aquella persona que está para servir, atender a los necesitados, a los que van a recibir la comida, que los acomoden para que puedan ellos ser bien atendidos y reciban el alimento espiritual. Máxime a las personas nuevas que van por primera vez, aquellas personas que nunca han sido cristianas. Entonces, ese es el trabajo de los diáconos, atender en la iglesia. Y claro, en sus casas, la familia que los visita, es muy importante también. Bueno, dice el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oiga, Esteban, ¿quién era, verdad? Dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Así era Esteban. Y dice que este Esteban hacía ¿qué? Grandes prodigios y señales. Pues sí, porque estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Tenía mucha fe. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora, quiero explicarles algo muy importante. Aquí dice cómo era Esteban, ¿verdad? Y hacía grandes señales y prodigios. Y dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Y cuando habla de sinagoga, no se está refiriendo a que eran creyentes de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. No, porque aquí dice que se levantaron unos de la sinagoga. Cuando oímos la palabra sinagoga pensamos que es un templo. Y no, no es así. Una sinagoga era un lugar, se le llama a sinagoga a un lugar de reunión, donde se reunían, por ejemplo, los que tenían la fe, los hebreos o los judíos, tenían sus sinagogas. ¿Qué quiere decir? Lugares de reunión, aparte de su templo, eso aparte. La sinagoga era solamente un lugar de reunión, donde se reunían, ¿para qué? Para escuchar la palabra, meditar en la palabra. Pero no todas las sinagogas eran eso. Había sinagogas del mismo Imperio Romano, había sinagogas para tratar asuntos. Por eso Jesús, cuando habla de que no tuvieran temor, que los iban a llevar ante sinagogas, iban a ser juzgados, no se estaba refiriendo a templos. Se refiere a lugares donde iban a ser juzgados, lugares de reunión. Por ejemplo, en una corte. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una corte es un lugar donde llega el juez, donde llevan a los que van a juzgar, llegan los acusados y llegan testigos.
La gente puede ir y ver esos juicios. A eso se le llama corte. En aquel tiempo le nombraban sinagoga, lugar de reunión. Por eso les estoy diciendo aquí respecto a esto, donde dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Así se nombraba esa sinagoga, llamada de los libertos. Y de los de Cirene, la ciudad de Cirene. De ahí era Simón, el que ayudó a Jesús con la cruz, que se le conoce como Simón Cirineo. ¿Por qué? Porque era de la ciudad de Cirene. Entonces aquí dice, y de los de Cirene, de Alejandría, o sea, otra ciudad de Alejandría, de Cilicia. Cilicia era la región de donde habitaba Pablo. Pablo era de la ciudad de Tarso, de Cilicia. Entonces, también dice que de Cilicia y de Asia. Fíjense, de Asia, Cilicia, Alejandría, Cirene y los libertos. Eran como de 5 lugares que se levantaron, de 5 sinagogas que se levantaron, que de la sinagoga esta se levantaron todas esas personas a disputar con Esteban. Pero miren, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría, y aquellos eran solamente personas problemáticas, personas quizás hasta religiosas, porque una persona religiosa es bien problemática. Cuando le llega una persona predicándole el evangelio, en lugar de atender, investigar, por ejemplo, como la iglesia de Berea, dice la escritura que cuando Pablo llegó a predicarles a Berea, dice que los de Berea no le creyeron a Pablo todo luego, sino que fueron a analizar en las escrituras para ver si era así. Y ese ejemplo de la iglesia de Berea deberían de tomar todas las demás religiones cuando se les llegue, o persona religiosa, cuando se le llegue a predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que queden convencidos por la palabra. Los de la iglesia de Berea fueron convencidos por la palabra que les expuso Pablo. Por eso, en mi caso, cuando yo ando predicando y luego me preguntan, ¿y cuál es su religión? ¿De qué iglesia viene? ¿O de a cuál iglesia pertenece? Y yo les digo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, porque yo no tengo religión. Religión es solamente un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar con un mismo propósito. Esa es una religión. Y también se le conoce como iglesia. Un grupo de personas apartados del mundo para un propósito. Si es iglesia cristiana, pues el propósito de alabar y glorificar a Dios. Por ejemplo, personas del gobierno que se apartan en un lugar para tratar un punto, entonces es una iglesia también, se le llama iglesia. No más que a nosotros, cuando se oye hablar de iglesia, piensan que se refiere a iglesia para alabar y glorificar a Dios. Y no, iglesia se le reconoce a un grupo de personas apartados del mundo para un propósito. Para un propósito. Entonces, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es un grupo de personas apartadas del mundo, reunidas con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alabar y glorificar a Dios y recibir el mensaje de Dios. Eso es la iglesia de Jesucristo. Entonces dice que disputaron aquí con Esteban, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistirlo, pues como les decía, ¿quién va a resistir contra la verdad? ¿Quién va a poder más que la verdad? Cuando predicamos la palabra de Dios, en todo su esplendor de su contexto, estamos predicando la verdad.
pero toda la palabra en sus contextos, no parte de palabra. Porque la mayoría de las religiones enseñan parte de la palabra, sacándola muchas veces de sus contextos. Por eso es que hay tantas religiones. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, ¿qué dice la Escritura? Cuando el diablo vio que Jesús usó la Biblia, la palabra, para refutarle todo, el diablo también usó la palabra. ¿Qué le dijo? Lánzate, pues escrito está que a sus pies enviará a sus ángeles enviará para que tu pie no toque con piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el diablo le citó el texto y Jesús le explicó el contexto para que lo pudiera entender, que no era lo que él decía. Una cosa es que se cayera y otra cosa es que él se aventara. Porque si se aventaba, entonces era tentar a Dios. Pero si se caía, entonces era que Dios iba a encargar de guardarlo, porque estaba cayendo, no estaba tentando, no estaba él tentando a Dios. Y así es como vemos aquí, que dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Oigan, desde entonces había esa gente detestable que solamente con dinero hacen las cosas, que los sobornan como a los jueces. Dice que los sobornaron. O sea, les dieron, sea dinero, o sea, propiedades, cualquier cosa que les dieron, los sobornaron. ¿Para qué? Para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, eran mentirosos. Por dinero estaban calumniando a Esteban. Y el verso 12 dice, y soliviantaron al pueblo. Soliviantaron quiere decir que alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. O sea, a todos los hicieron enfurecer. ¿Por qué? Por las mentiras que estaba diciendo, que Esteban estaba hablando mal de Moisés y también estaba hablando contra Dios, contra Moisés y contra Dios. Entonces ellos se enfurecieron. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Oigan lo que hacían, diciendo que no cesaba de hablar blasfemias contra el templo y contra la ley de Dios. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados con él en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea que todos cuando lo miraron estaban enojados por todo lo que estaban diciendo, que él supuestamente estaba blasfemando. Pero dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, le preguntó el sumo sacerdote a Esteban que si era cierto. ¿Es cierto así? ¿Es esto así? Y él dijo, Esteban le contestó, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela
y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, o sea, esclavos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y la circuncisión al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, motivados por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo:
¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor nuestro Dios, vuestro Dios, de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que les se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciere, conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dicen los profetas. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oigan, qué tremendo. Aquí, cuando el sumo sacerdote le preguntó que si esto era así, como lo estaban acusando, lo que hizo Esteban fue darles en el orden cronológico desde que Dios se le apareció a Abraham, al padre de la fe, Abraham, con el cual hizo el primer pacto, y les empezó a declarar cosa por cosa hasta llevarlos al presente, donde él mismo les dijo: es este Jesús, y ustedes hacen lo mismo que sus padres de despreciar, dice, al siervo de Dios. Y ellos les dio mucho coraje porque los acusó y les dijo: y ustedes lo mataron, ustedes lo despreciaron. Y ahí, con esto estaba mostrando Esteban, les estaba mostrando ese sumo sacerdote que no era así como decían. Les estaba mostrando que él sabía lo que estaba hablando, que no hablaba nada más por hablar, así como hoy en día muchos líderes, pastores, apóstoles que se autodominan apóstoles o evangelistas o profetas, que hablan como ellos lo entienden, no como es en el orden cronológico de Dios. Porque el orden cronológico de Dios se lo da Dios mismo a sus siervos y se los revela todo. Así como vemos que Esteban les empezó a narrar todo desde un principio hasta llevarlos al tiempo presente y decirles a ellos que ellos eran los que estaban haciendo mal en contra de la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. Y como a nadie le gusta que le digan sus verdades, pues ellos se enojaron muchísimo. ¿Y qué hicieron? Dice que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Dice que le quitaron las ropas, y tanto que pusieron las ropas ahí, y donde las pusieron ahí estaba un joven, un muchacho que se nombraba Saulo. Era el apóstol Saulo de Tarso, pero todavía no, era joven y amaba mucho a Dios también. También era líder de ellos, de los fariseos. Pero el punto es aquí que les hizo ver todo, para que ese sumo sacerdote se diera cuenta que era mentira lo que aquellos estaban diciendo, que lo que él estaba hablando, Esteban, era conforme a la palabra de Dios.
Eso es lo que pudimos ver en este estudio, en este tema que estudiamos hoy. Y bueno, hay mucho que explicar aquí, pero pues yo creo que el tiempo ya se nos fue. Es algo bonito. No podía parar yo hasta terminar con el capítulo 7, porque ahí termina toda la narración de lo que estaba hablando Esteban. Hermanos, fue para mí un placer haber estado aquí enfrente de ustedes compartiendo esta bella palabra y dándoles a entender a lo mejor posible, que Dios me da la sabiduría para hacerlo. Y yo les invito a que sigan adelante. Vienen estudios muy bonitos, preciosos, para que ustedes sean edificados. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y me puedes llamar al teléfono área 210-557-8277, o me puedes mandar correo electrónico también, pastorpedrodelgado 0330 @gmail.com, y me daría gusto saber de ti que estás escuchando esta palabra. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.